Vamos a seguir charlando con Mabel de otros temas también que nos tienen ocupados en estos días aquí en nuestro país, como es la legalización del aborto, que ya cuenta con media sanción de diputados y que podría llegar a tener cambios en el Senado que la vuelvan a enviar a la Cámara de Diputados cuando avance su tratamiento. Vemos palabras del Papa Francisco, del Papa Bergoglio, enojado consigo mismo ante el aborto, dice la tapa de TN. Allí podemos leer lo que está diciendo a esta hora la tapa. ¿Por qué un simultáneo y virulento ataque de furia contra Macri, diputados y los medios? La media sanción del aborto legal sorprendió a la Iglesia. Pero hay mucho más que eso, dice la tapa de TN a esta hora. A ver, recuerden que el Papa tuvo palabras muy duras para con los legisladores que apoyaron la legalización del aborto en la Argentina. Inclusive hubo una comparación con el nazismo. Se habló también de los chicos que se sabía que llegaban al mundo con malformaciones, entonces qué se hacía con ellos, si se los desechaba directamente. Hay un ruido muy importante en relación a las clínicas que están pidiendo que esto de que algunos médicos puedan rechazar, de la objeción de conciencia, que algunos médicos puedan rechazar el deber de, o si queda legalizado, el tema del aborto, sea a nivel institucional, no solo personal de parte de los médicos. Hay bastantes cosas que ajustar de acá en adelante, ¿no? Y esto puede volver con cambios a diputados, Mabel. Bueno, yo creo que primero se están generando algunas versiones que son falsas, pero que se están generando que empiezan por algunas declaraciones como las de Lilita Carrió cuando que no llegó a estar, que llegó solo para votar y que hizo algunas declaraciones que están en la línea que vos decís. Primero, aquí no se habla de las malformaciones, el proyecto aprobado habla de problemas graves sobre la inviabilidad del feto. Ya ni siquiera se menciona la palabra malformaciones para no entrar en lo que puede ser bueno, la elección de que el hijo sea perfecto o demás. Eso se ha sacado, así que eso es, ahora no hay ningún problema. Son casos en los cuales no van a poder vivir los niños si nacen. Y esto es importante porque lo restringe a un grupo muy acotado. La otra cosa es este tema de la objeción de conciencia institucional. La Corte se ha expedido en ese sentido. La Corte Suprema, cuando habló en el 2012, ese fallo FAL, reconoce el derecho individual de los médicos de objetar, porque no quieren hacerlo, pero sí señala el compromiso de las instituciones sobre el tener que dar una respuesta a las mujeres o a las personas para poder realmente bueno, yo lo comparo a veces con algo que puede ser o también extremo, pero que se puede dar. Puede haber instituciones en las cuales por un tema religioso no se acepte dar transfusiones de sangre. ¿Y qué hacemos con una persona que llega en estado de shock? Alguien se lo tiene que dar. Entonces es una situación es que todos sean objetores. En ese caso la institución tendrá que ver cómo hace para dar satisfacción. Pero el problema es que una cosa es la Ciudad de Buenos Aires y otra cosa es el interior del país. Porque nosotros tenemos que entender que no en todos los lugares hay tantos servicios médicos como para poder desplazar a la persona. Y además hay que fijarle un límite de 5 días. Por lo tanto, lo de la objeción de conciencia institucional es un tema que creo que debería de estar no considerado por esto que estoy diciendo, y la ley lo tiene que
de alguna manera resguardar para evitar los abusos sobre las mujeres. Ahora, Mabel, esto está en la media sanción, lo de la objeción de conciencia. Individual, sí. Individual, sí. Con lo cual, si hay una modificación en el Senado en este sentido, vuelve a diputados. Déjame decir esto y corregime vos si no es así. Lipovetsky salió a explicar que en el caso de las clínicas privadas, el tema de la objeción de conciencia va a ser, cada médico puede decir si está de acuerdo o no con practicar un aborto en el caso de que sea necesario, pero la clínica no se puede deslindar de responsabilidad, sino que lo tiene que derivar a alguna otra institución en la que sí o sí se le practique. Y en el caso de las entidades públicas, sí se tiene que garantizar que pueda llegar a realizarse, pero es muy difícil. ¿Cómo impartís la obligación para unos sí y para otros no? Para el médico del hospital público sí y para el médico de una clínica privada bueno, no. Pero ahí viene el tema. La objeción de conciencia individual tiene que ser para el privado y para el público. Yo, médico que asisto a un hospital público y también atiendo en clínicas, si soy objetor de conciencia, soy para ambos. Sí. No soy. Y lo tengo que decir antes, no frente a la mujer, porque esa es otra cosa. Obvio. Y la clínica, entonces, si tiene tantas situaciones de objetores de conciencia, tendrá que ver cómo hace, pero ahí es lo que yo digo, que llega un momento en el cual hay lugares y hay momentos en que no se puede demorar eso. Sí. Y vos no podés decirle a la mujer, bueno, la voy a trasladar 100 kilómetros porque tengo allí el servicio. Sí. Ese es el problema. También la otra cosa es que no vayamos a que sean entonces solo los hospitales públicos los que tienen que hacer esta práctica sin ninguna recuperación económica, porque entonces, bueno, esa es la otra cosa, que las clínicas digan esto no lo quiero hacer, porque lo que ellos quieren lo tengan que hacer los hospitales públicos gratuitamente. Un momentito, ¿no? Esto ya lo conocemos. A ver, Pablo. A mí me parece que el tema de la objeción de conciencia no es un detalle, es un tema fundamental. Hay que garantizar la objeción de conciencia de los médicos, católicos o lo que fuere, que hay que garantizarla. Es un tema que el Estado tiene que resolver de la forma más eficaz posible. Pero yo te quería hacer un comentario sobre el Papa y el aborto. Sí. Porque vos recién mencionabas lo que dijo el Papa, la comparación con el nazismo que hizo el Papa. Me parece que tomó un nivel de agresividad fuerte, Bergoglio, absolutamente desmesurado, entre otras cosas porque si va a hablar del Vaticano y el nazismo tendría que hablar de Pío XII y de la complicidad de Pío XII con Hitler, a cuyos cumpleaños iba el Papa. No iba él, mandaba al obispo a celebrar el cumpleaños de Hitler. Entonces que no me venga, sin antes hablar de eso, que no me venga a hacer una comparación retirada de los pelos el Papa con respecto a que el aborto, el nazismo, las prácticas nazis, Mengele, qué sé yo, qué disparate dijo. Creíamos que ese era el último disparate del Papa sobre aborto y vino otro, mucho peor, que pasó más inadvertido y que se refiere a Macri. Es un ataque directo a Macri de parte del Papa. El Papa acaba de decir que a culpar a Macri por derogar la ley de medios del kirchnerismo. Y dice, así empiezan las dictaduras. El Papa, que no dijo una sola palabra sobre la dictadura venezolana, está insinuando que Macri está en las puertas de una dictadura porque aprobó el aborto. Yo quisiera volver sobre esto que vos decías, no ya lo de Macri, sino lo del aborto, porque lo que nos parece, primero me parece una falta de respeto, y eso lo hemos estado comentando, una falta de respeto a todos los que vivieron el Holocausto, realmente, en forma directa o indirecta. Es una comparación nefasta, pero además está generando lo que ya hoy está saliendo en los medios y que lo veníamos observando, que es la presión de algunos sectores, de algunos obispos y de algunos sectores de la Iglesia sobre los legisladores y también sobre nosotros, sobre las personas que hablamos. Entonces, hoy estaba viendo que alguien ha dicho que es bueno practicar tiro sobre los pañuelos verdes. Y eso fue un agente de seguridad. Hoy está en un medio de comunicación, lo acabo de leer, en uno de los periódicos de la Ciudad de Buenos Aires, de los importantes. Entonces se genera toda una gama en el cual se empieza a permitir lo que es la agresividad y lo que es entonces llegar a la violencia. Y es muy lamentable porque en estos 2 meses tuvimos un nivel de diálogo tan bueno, tan
de tantas diferencias, pero tan respetuoso, que llegar ahora a esta situación de empezar a permitir estas cosas es muy malo, me parece, y no es bueno. Y menos que sea el Papa, pero bueno, él sabrá por qué lo hace. Hay mucho del Papa, también en estas mismas palabras incluyó sin nombrar al grupo Clarín, al referirse a estas actitudes de Macri en concordancia con un grupo que comunica escándalos, que es algo que tiene una seducción enorme. Habló sin nombrar de una institución que calumnia, que dice falsedades, que debilita la vida democrática. Muy fuertes las declaraciones del Papa Francisco, en relación evidentemente a lo que produce en algunos sectores de la Iglesia este tratamiento del tema de la legalización. No solo fuerte, sino atrasado, muy atrasado, extemporáneo. Totalmente. Sacar ahora los argumentos del kirchnerismo sobre la ley de medios, Bergoglio, es una cosa de loco. Todo porque está molesto, está irritado con el tema del aborto. Ahora, me da la impresión de que esto es serio, es grave, no tiene retorno. Y te anuncia una pelea muy grande de la Iglesia con el gobierno de Cambio. Gracias, va a tener muchos impactos, y lo lamento, en el Senado, porque la verdad esto va a atrasar este tratamiento y lo va, yo diría, empiojar por este tema de la violencia. Bueno, vamos a ver, el tema tiene que seguir tratándose en comisiones primero para finalmente debatirse en el recinto de la Cámara Alta, y si hay alguna modificación a lo aprobado en diputados, volverá entonces a diputados.